seguimos con más información aquí en Proindustrias y ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, a Paul Sarú, el ingeniero presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá contigo. Un gran saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto aquí con nosotros en Proindustrias, ingeniero, y tenemos que hablar del tema del momento con ustedes. Tanto Capaco como Cavialpa se viene pronunciando hace un buen tiempo acerca de las deudas que tiene el Estado con las constructoras, ¿verdad? Y mencionabas, ingeniero, en una nota con otro medio, que ustedes se sienten, por así decirlo, castigados, ¿verdad?, por el sistema financiero ante el atraso con estas deudas. Quería que nos comentes un poquito más al respecto sobre ese tema. Y bueno, la situación es que verdaderamente eh, creo que nosotros en la última década, claramente el Paraguay empezó a aumentar su inversión en infraestructura ya desde el gobierno de Federico Franco, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez. eh, Subió paulatinamente los volúmenes de inversión. Las empresas paraguayas se pusieron a tono con esas necesidades de inversión. Los empresarios tomaron los riesgos y verdaderamente compraron todos los equipos necesarios para poder trabajar. Se contrataron los personales, se los capacitaron, porque los personales que trabajan en la construcción son personales que necesitan de mucha capacitación, son trabajos muy técnicos. Y bueno, hoy en día tenemos nosotros un activo muy importante que es toda esta capacidad de construcción de obras, pero verdaderamente estamos pasando en este momento por una situación difícil, porque ya a raíz de problemas financieros que también tuvo el Estado a través a consecuencia de las sequías, a consecuencia de la pandemia, fuimos nosotros afectados en los cobros. Eso hizo que se genere una deuda acumulada importante. Hoy en día estamos en más de 300 millones de dólares y eso afecta a la finanza de las empresas. Nosotros tenemos compromisos financieros con los bancos, porque todos los equipos que se compraron a través de los bancos, y se va pagando en cuotas a largo plazo. Y también, por supuesto, tenemos compromiso con todos nuestros proveedores, con toda la cadena de pago que hay atrás de las obras, ¿verdad? Todos los proveedores de servicios, de materiales, que también están siendo afectados. Entonces, estamos nosotros en una constante comunicación con el gobierno para tratar de alguna manera encontrar la solución y poder reducir esta deuda que hoy tiene el sector. Ingeniero, ustedes ya se habían reunido en diciembre del año pasado junto con el presidente del BCP y otros miembros del directorio, ¿verdad?, para pedir si se podían aplicar unas medidas transitorias para así de repente poder evitar la devaluación de sus calificaciones crediticias. Evidentemente eso no pasó. Hasta ahora no tuvieron respuesta sobre ese tema. No tuvimos, y bueno, habrás visto en los últimos días sacamos un comunicado volviendo a insistir y a pedir eso. Ya hay antecedentes en su momento a raíz de la sequía con el sector agrícola. Se había conseguido que el Banco Central saque una resolución por la cual todo el sistema financiero no podía reducir la capacidad crediticia o el nivel crediticio de las empresas, porque eso genera aumento de tasa, genera falta de accesibilidad al sistema financiero, y bueno, eso te va a generar un círculo vicioso muy grande que va a hacer que las empresas verdaderamente no puedan seguir operando, ¿verdad? Para nosotros, la falta de cobro es lo mismo que la falta de agua para el sector agrícola. No tenemos nosotros ingresos y no podemos seguir trabajando, porque mes a mes es muchísimo lo que tenemos que desembolsar nosotros en pagos, como para que las obras puedan tener todos los insumos necesarios para que se pueda trabajar. Entonces eso fue lo que le pedimos al Banco Central. Hasta ahora no tenemos respuesta, pero estamos esperando por lo menos que nos llamen a una nueva reunión y ver un poco las alternativas, cómo podemos seguir por ese camino, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, desde el Estado también abogamos porque eh, se trate de conseguir los fondos como para poder cubrir esta deuda. Yo creo que al Estado no le conviene tener deuda con los proveedores. Las tasas con las cuales el Estado se puede endeudar son tasas bastante menores a las tasas con las que nos endeudamos nosotros. Y de alguna manera después nosotros estos costos financieros tenemos que traspasarle al Estado
a través de los intereses que tenemos que cobrar, que bueno, eso está en nuestro contrato y está en la ley, ¿verdad? Y esos intereses son mayores a los intereses que podría pagar el Estado a través de un financiamiento conseguido por el Estado mismo, ahora con garantía soberana. Entonces, creemos que hay que encontrar la forma de poder cerrar esto. Entendemos también que otra de las limitantes es la ley de responsabilidad fiscal, tratar de mantener el tope del déficit fiscal. Estoy de acuerdo con eso. El Paraguay tiene que seguir cuidando sus índices macroeconómicos. Eso es lo que a corto plazo seguramente nos va a dar la posibilidad de contar con el grado de inversión y eso va a generar un gran desarrollo para el país. Pero ahí hay que trabajar también en otras cosas. El Estado tiene, como todos sabemos, su gasto corriente y sus gastos de inversión y lastimosamente no se cuida la calidad del gasto corriente, el gasto público. Eso sigue aumentando y entonces el fusible para poder llegar a esos topes siempre es el gasto de inversión y es así como de volúmenes de 1.200 millones de dólares al año, que es lo mínimo que el Paraguay tendría que invertir en un 3% del PIB, que es lo que por lo menos se sugiere para un país como el nuestro para poder seguir creciendo. Hoy estamos con presupuestos que están por la mitad de eso, ¿verdad? Y esto es preocupante acá. Y repito, el empresariado paraguayo, las empresas paraguayas hicieron un esfuerzo muy grande de 30 o 40 empresas que existían hace unos años. Hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas. Eso significó mucho esfuerzo y entonces sería muy malo que verdaderamente no haya esta previsibilidad en los volúmenes de inversión porque hay mucho equipo que va a quedar ocioso y mucho personal que va a quedar desempleado y eso va a ser verdaderamente un problema importante para todos. Y por otro lado, el Paraguay necesita seguir creciendo, o sea, tenemos nosotros un déficit de infraestructura muy grande, se habla de entre 20 y 30 mil millones de dólares dependiendo de informes que se hicieron en diferentes organismos. Y para poder reducir ese déficit, categóricamente, si nosotros invertimos 1.000 millones de dólares por año, necesitamos 30 años para poder reducir y ese plazo es demasiado extenso. Tenemos que tratar de aumentar esto, utilizar las herramientas de inversión privada como las concesiones, las APP, que son herramientas muy sanas como para poder también invertir en esto, fortalecer, por supuesto, las instituciones con las cuales se tiene que trabajar en la aprobación de estos proyectos de inversión privada y de esa manera tratar de compensar estos volúmenes de inversión que necesitamos para poder dar las condiciones para que también después el sector privado pueda invertir. Cada dólar que invierte el Estado se dice que el sector privado después ya hay estudios que dicen que invierte $5. Pero para eso tenés que tener vías de comunicación, tenés que tener accesibilidad, tenés que tener energía disponible si es que querés montar una industria, que al final de cuentas creo que hacia ahí tiene que ir el país, ¿verdad? Tenemos que industrializar el país, tenemos que dar un valor agregado a los productos que nosotros generamos desde la agroindustria, desde la ganadería, y de esa manera también no estar dependiendo tanto año a año del clima y empezar a depender un poco más también de las industrias y bueno, sabemos que eso también genera mucho empleo a largo plazo. Y es un trabajo que hay que hacer entre todos los sectores, entre el sector público, el sector privado, para poder llegar a los acuerdos necesarios y poder verdaderamente tener un rumbo con una política de Estado, con una política a largo plazo, que hoy no se tiene, hoy se tiene política a corto plazo, con política de gobierno, y con cada cambio de gobierno cambia absolutamente el rumbo del país, y eso creo que también no es sano para lo que queremos conseguir y para lo que queremos llegar y para el potencial que nosotros tenemos como país, porque verdaderamente si entre todos nos ponemos de acuerdo, creo que Paraguay dentro de unos años puede verdaderamente ser un ejemplo para el mundo. Ingeniero, de estos 400 millones que adeuda el Estado, ¿cuánto es lo que se pagó hasta ahora? Y otra consulta que le quiero hacer sobre el mismo tema es, ¿qué pasa con los intereses? Uno no paga, pero los intereses van subiendo. ¿Este costo luego ustedes lo trasladan al Estado o ustedes tienen que hacerse cargo de eso? Bueno, por un lado, la deuda del año pasado llegó a más de 400 millones. El año pasado, si recordás, habían aprobado dos créditos programáticos de 100 millones cada uno. Con esos créditos se bajó la deuda algo, bajó a menos de 300 millones.
No se pudo terminar de utilizar los créditos justamente por el tope de la ley de responsabilidad fiscal. Se pasó otra vez parte de esa deuda para este año, pero la deuda también va aumentando mes a mes porque las empresas siguen trabajando, las obras siguen avanzando y eso va generando certificados de obras mensuales que otra vez hace que aumente el monto de la deuda. Hoy en día estamos en más de 300 millones de dólares de deuda y bueno, ahora estuvimos hablando con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Hacienda. En teoría hay todavía un remanente del año pasado de estos programáticos que van a utilizar ahora para pagar parte de la deuda y otro programático que también se está estudiando que se pueda aprobar como para también tratar de reducir esto. Y con respecto a los intereses, sí, nosotros contractualmente tenemos un plazo de cobro, nosotros necesitamos cobrar en plazo y en base a eso hacemos también nuestro análisis de nuestros flujos financieros y bueno, esos plazos evidentemente hoy no se están cumpliendo, entonces eso va a generar intereses que de alguna manera nosotros después tenemos que trasladarle a través de certificados de intereses al Estado, que son intereses que por otro lado nosotros le estamos pagando al banco, porque hoy nosotros seguimos trabajando gracias al apalancamiento que tenemos con el sistema financiero. De otra manera, hace rato las obras hubieran estado paradas y es que nosotros no podíamos sacar estos créditos de los bancos. Pero como te digo, generan un sobrecosto. Encima las tasas de interés en los últimos años subieron enormemente, como todos sabemos. Y bueno, después el Estado va a tener ese sobrecosto de los intereses que va a tener que pagar por estos atrasos. Ingeniero, para entender un poquitito, ¿este pago son por obras ya que están completamente terminadas o están, se están construyendo ahora? Porque, ingeniero, si de repente estas obras se están haciendo ahora, al final la obra termina encareciéndose por la falta de pago, por el retraso en los pagos. No sé si me equivoco o es así. Es así, parte de la deuda es por obra terminada y parte de la deuda por obra que se tiene en ejecución. Hay obras muy emblemáticas como la obra acá del Puente Ero del Chaco, de Asunción Chacoí, una obra financiada con fondos locales que tiene una deuda acumulada enorme. También la Costanera de Pilar tiene una deuda muy grande acumulada, también es financiada con fondos locales. Y sí, genera un sobrecosto a la obra porque, como te digo, nosotros tenemos plazos de cobro y cuando esos plazos se exceden, tenemos después el derecho a poder pedir un cobro de los intereses por esos atrasos. Eso genera un sobrecosto a la obra porque esos intereses no estaban previstos, ¿verdad? Por otro lado, también nosotros tenemos un sobrecosto en la ejecución de la obra porque al no cobrar también tenemos que sacar créditos de los bancos para poder seguir ejecutando la obra, o poder seguir comprando los materiales, pagándole a nuestra gente, pagando los servicios que necesitamos, y eso también genera para nosotros un sobrecosto financiero porque tenemos que pagar los intereses por eso. Entonces, al final de cuentas, en toda la obra o en toda la cadena se generan sobrecostos por estos atrasos. Para mí, es mucho más conveniente que hoy el Estado pueda saldar definitivamente toda esta deuda con los proveedores y eso va, y el Estado se puede también endeudar a una tasa mucho mejor la tasa que nosotros nos endeudamos y con eso tratar de hacer un borrón y cuenta nueva y empezar otra vez a poder seguir licitando en base a la disponibilidad presupuestaria que tenga el Estado. Ingeniero, dentro del PGN 2023, creo que el MOPC es uno de los ministerios que sufrió recortes, ¿verdad? Y eso también se traslada a ustedes porque termina afectando, ya que lo destinado para el año 2023 en realidad no son, tengo entendido, no son para obras nuevas, sino para saldar las deudas anteriores. Entonces, eso se traslada, es una cadena porque también se genera una reducción para puestos de trabajo. Sí, es lo que te decía. Hoy acá hay un potencial en el país de cantidad de equipos viales para poder construir obras y cantidad de personas empleadas que por lo menos da para hacer 1.200 millones de dólares al año. El Estado hoy está hablando de a lo mejor reducir inclusive a la mitad esos montos y eso sería muy penoso. O con eso significaría que gran parte de esos equipos quedarían sin poder ser utilizados y los personales quedarían desempleados. Y son personales, como te digo, que son capacitados, son personales que tienen conocimientos técnicos importantes y difícilmente saliendo del sector de la construcción van a poder conseguir las mejores condiciones salariales iguales o mejores que las que tienen en el sector de la construcción. Entonces va a generar un problema social también importante. O sea, no podemos nosotros permitir
que no se ejecuten por lo menos estos volúmenes que se ejecutaron en los últimos años. Y repito, por dos razones. Por un lado, cuidar el sector de la construcción, que ya hizo grandes inversiones, y por otro lado, la necesidad imperiosa que tiene el país de seguir invirtiendo en infraestructura para poder seguir creciendo. Si nosotros no invertimos en infraestructura, no vamos a poder conseguir el crecimiento económico que estamos esperando para los próximos años. Ingeniero, el presidente de la República en un acto de inauguración hace unos días en Alto Paraná ya mencionó que esta deuda no va a ser saldada en su gobierno, pero que se transmite al próximo gobierno, que ya tienen un calendario de pago. ¿Usted ya lo veían venir eso? Sí, o sea, la verdad nosotros seguimos hablando para tratar de que esto se pase al siguiente gobierno con una deuda mínima. Las deudas siempre, o sea, difícilmente uno esté con una deuda cero, ¿verdad? Siempre hay un monto que el Estado va debiendo de los certificados que se van metiendo, y hay un plazo para que se hagan todas las gestiones para que se puedan pagar esos certificados, y bueno, ese plazo genera una deuda. El problema es cuando la deuda aumenta demasiado, porque verdaderamente ahí es donde las empresas son afectadas. Ahora tenemos nosotros el compromiso del Ministerio de Hacienda de, como te dije, por un lado utilizar ese remanente de los programáticos del año pasado, y por otro lado sacar un nuevo programático este año para tratar de reducir. Ojalá lo que pase para el siguiente gobierno sea lo menor posible, porque verdaderamente el que agarre el gobierno que viene va a tener que seguir invirtiendo. Y si ya se encuentra con el problema que primero tiene que pagar lo que quedó pendiente, y bueno, eso te saca otra vez margen para poder dedicarte a inversiones nuevas. Ingeniero, por último, para ir cerrando, le quiero consultar, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué crees que es importante, o sea, prioridad ahora en nuestro país en cuanto a infraestructura? Tenemos que hablar de salud, de educación, de rutas. Yo creo que es un todo, ¿verdad? Si no tenés rutas, no puedes tener acceso a todos los lugares de la República, y verdaderamente cuando vos te vas al interior y ves las rutas nuevas que se hicieron, y ves el beneficio económico que generó a toda esa comunidad de la ruta, verdaderamente se entiende la importancia de tener rutas de todo tiempo. Paraguay es un país que tiene eh, casi 80.000 kilómetros de rutas, de las cuales solamente 10.000 son pavimentadas. El resto en muchos casos se vuelven intransitables cuando llueve, o se vuelve de difícil transitabilidad, y afecta muchísimo a los pobladores de la zona, y por supuesto también al desarrollo económico. Pero por otro lado también tenemos que tener, y creo yo, una visión de tratar de seguir industrializando el país para hacer cada vez tener una economía menos dependiente de lo que es el clima, pero para poder industrializar tenemos que tener también acceso a la energía eléctrica, ¿verdad? Que es tan importante para las industrias. Entonces, en el sector eléctrico también hay que hacer enormes inversiones para tratar de que tener esa disponibilidad eléctrica en todo el territorio nacional, y que eso también pueda ocasionar que se puedan ir instalando industrias. Por supuesto, eh, uno no puede trabajar si es que no tiene colaboradores sanos. Tenemos que invertir en salud, en centros hospitalarios, en centros de salud, y en alcantarillado sanitario. Tenemos un déficit muy importante en alcantarillado sanitario, y la inversión en alcantarillado sanitario directamente va a un ahorro del sistema de salud, porque la gente se enferma menos cuando tenemos un sistema cloacal eficiente. Y por supuesto la educación, ¿verdad? No podemos nosotros pretender que nuestros compatriotas que puedan educarse de buena manera si es que están en una escuela que se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Y acá más de la mitad de las escuelas del país ya pasaron su vida útil, y verdaderamente hay que invertir muchísimo en la calidad de las escuelas. Y bueno, en general, como te digo, creo que acá hay una visión o una estrategia de inversión que tiene que atacar a todos los sectores, porque ninguno es más importante que el otro, creo yo. Presidente, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis aquí con nosotros en Proindustrias, y esperamos volver a conversar contigo en otra ocasión. Esperamos que esta deuda disminuya también. Sí, ojalá se solucione esto a corto plazo, y que podamos nosotros también seguir reduciendo este déficit que tenemos en infraestructura, y de esa manera que el país crezca lo que tiene que crecer. Tenemos un gran potencial como país,
y verdaderamente hay que dar las condiciones a nuestra gente para que puedan desarrollar todo ese potencial. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente resto de jornada y estamos en comunicación siempre, a las órdenes. Muchas gracias, ingeniero, igualmente.